Hola a todos, ¿cómo están? Espero que los videos anteriores les hayan gustado, que hayan sido de su interés. En esta oportunidad quiero empezar el tema haciendo unas preguntas. ¿Han sentido cómo a veces el temor los invade? ¿Cómo el temor frena la toma de decisiones? ¿Cómo a veces nos paraliza frente a nuevos escenarios? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese temor? ¿Y cómo hacer algo para poderlo superar? Entonces ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el temor y el miedo. Bueno, empezaremos por hacer la diferencia entre lo que es el temor y el miedo. El miedo es una reacción fisiológica, es innata, es universal, está en nuestro cerebro, es biológica y es la que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones adversas y amenazantes. Es lo que nos ayuda a sobrevivir cuando estamos en un lugar y algo se nos viene encima, entonces nos corremos, o en una calle, lo que nos hace apartarnos del tráfico que nos puede venir encima, y es lo que nos ayuda a salvaguardar nuestra vida. ¿Sí? Es básicamente esa emoción necesaria. Hay tres formas en que el cuerpo reacciona frente a situaciones amenazantes, y es la evitación, el escape y la huida. El escape, ¿cómo se ve? Alguien va a robar a una persona y la persona sale corriendo, ¿sí? Esa es una de las formas de reacción. Otra se queda paralizada, que es la evitación, y otra se pone a pelear con el ladrón, y esa es el ataque. Cualquiera de las tres puede pasar y es innata y no se puede controlar. Realmente la forma en que el cuerpo se protege. El temor, por otro lado, es una reacción emocional ya más creada, establecida por la historia de vida de cada ser humano y también de pronto por el contexto social. De acuerdo a ciertas situaciones que la persona vive, entonces asocia situaciones como peligrosas o adversas. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las agujas porque cuando eran niños tuvieron situaciones de exposición a médicos o clínicas o fueron hospitalizados y hicieron una asociación ahí como de riesgo y por eso le tienen miedo a las agujas. O a los payasos también pasa. Cuando son niños lo vinculan como tal vez con monstruos o algo así que puede ser adverso, y aún cuando son grandes se mantiene, aunque no tendrían una razón realmente lógica para tenerlo, pero está ahí. Es una creencia irracional, pero también puede constituir una situación que le genere paralización. Entonces, por eso es muy importante hoy hacer la diferenciación, porque sobre eso vamos a trabajar, pero en específico sobre el temor. ¿Cuál es el problema? Entonces, que muchas veces las personas vinculan el temor como algo negativo, como si no tuviera algo que nos pudiera ayudar. Y el temor está ahí en muchas ocasiones porque es parte precisamente de los aprendizajes que tenemos con las vivencias. Es decir, por ejemplo, alguien sirve de fiador y siendo fiador de alguien que no conocía muy bien, resulta después endeudado por culpa de otra persona por no haber analizado bien un panorama de riesgo. Entonces ahí es donde el temor sí tiene una razón justificada. Lo que toca revisar realmente es por qué tenemos el temor que tenemos, si tiene bases fundadas, si son realistas, si no son producto de creencias de otras personas o culturales, sino que realmente responden a una valoración objetiva. Esa es como la primera cosa que tenemos que hacer. Ahí entonces se evalúa por qué tenemos temores frente a un nuevo trabajo, a una nueva relación, a un emprendimiento, a un nuevo escenario de conocer personas, ¿sí? O una nueva decisión de vida. Y muchas veces esas están vinculadas por experiencias previas que de pronto no fueron exitosas, pero no determinan que siempre pues tengan el mismo resultado. Lo que sí se puede identificar es qué pasó en esas decisiones y por qué me llevaron a esas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos el temor, tenemos las mismas reacciones que el miedo. Entonces, ya hay un tema fisiológico. Entonces, voy a tomar una decisión nueva y ya me da inclusive dolor de estómago, sudoración, inquietud, no puedo dormir, porque ya lo estoy vinculado con la misma carga fisiológica que tiene el miedo. Y realmente lo que toca es sopesar objetivamente qué pasa con esa situación y si realmente tiene la razón para tener esa connotación o esa reacción en nosotros. Eso es lo más importante. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Y en esta parte la quiero empezar contando una historia que me ayuda a ejemplificar un poco hacia dónde quiero llevar como esa reflexión. Y es cuando yo estaba niña, estuve como 3, 4 años en natación y pues ya estaba a nivel de competencia, pues me iba muy bien. Y en esa época mi papá alguna vez nos llevó al río. Y en el río pues había como una roca donde uno se podía lanzar y mi papá nos llevó hasta allá. Mi papá siempre era un poco osado, nos llevó y nos invitó a que nos lanzáramos.
y nosotros éramos con mi hermano como un poco asustados frente a ese reto y no, pues teníamos miedo. Y finalmente mi hermano se lanzó, yo me estuve un montón de tiempo ahí parada porque me daba susto porque se veía muy alto. Y era bastante curioso porque yo ya en la piscina olímpica me había lanzado de alturas similares a esa, un poco más altas, pero obviamente el entorno era tan diferente que a mí me generaba miedo. Entonces, al final me estuve un buen rato, como era mediodía, por supuesto, me quemé completamente por estar parada ahí, porque entre más tiempo se queda uno de pie y esperando, pues más susto da. Al final me lancé y lo disfruté muchísimo. Y entonces ya no paraba de lanzarme. Me tiraba, nadaba, otra vez me subía y me lancé ahí varias veces. Y mi papá se reía y todos se reían porque decían finalmente tanto tiempo que yo esperé ahí y quemándome pues para nada, porque finalmente era un susto que no tenía razón de ser. Y era porque finalmente mi papá sabía nadar y estaba abajo esperándome. La profundidad era apenas para manejarla, yo la podía manejar, no había rocas ni remolinos, o sea, no había nada inseguro para que yo tuviera miedo en realidad, pero pues estaba ahí un poco angustiada precisamente porque era un escenario nuevo. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque esta historia tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a reflexionar con lo que pasa en la vida diaria. Y uno es, por ejemplo, eso, que muchas veces nosotros ya sabemos hacer cosas o nos va bien en muchos aspectos de la vida o tenemos muchas fortalezas, pero cuando nos enfrentamos a un escenario nuevo, como que es como si no supiéramos nada, ¿sí? Y es como que el temor nos abruma, no voy a poder, es que es muy difícil, es que yo no estoy capacitado para eso, bueno, muchas cosas que empiezan a como autosabotearnos frente a ese tipo de nuevas experiencias o nuevos escenarios. Eso nos puede pasar. Otra parte es, obviamente hay que tomar riesgos y no voy a invitarlos como de pronto en esa ola que está ahora de no, arriésgate, hazlo, deja el trabajo y sal de tu zona de confort y un montón de cosas, cuando no ha sido plenamente estudiado, ni ha sido evaluado y no ha tenido realmente un ejercicio donde se revise si realmente es la mejor opción, ¿sí? No es una toma de decisión irresponsable, siempre hay que tomar las cosas con responsabilidad, pero también atreverse un poco. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta los riesgos. Por ejemplo, en el caso de lanzarme de la roca, pues obviamente si nadie me había dado esa información sobre ese espacio, seguramente que si me lanzo, de pronto hay una roca, entonces terminas la tarde feliz de familia en un accidente o en cosas peores, sino hay que tomar la vida de esa manera, con revisión de, digamos, de lo que pasa en el entorno. ¿Qué pasa si tomo ese riesgo? ¿Qué es realmente lo peor que podría pasar? ¿Por qué yo podría hacerlo? O sea, evaluar bien la situación para saber si podemos tomar esa nueva decisión. Recordar que siempre los nuevos escenarios nos dan temor, que está asociado con el miedo, y entonces tiene conductas parecidas a las que les decía inicialmente, de huida o evitación o enfrentamiento. La idea es que ante esas nuevas situaciones o contextos que pues queremos hacer, reaccionemos con atrevernos, ¿sí? Con el ataque. No, o sea, si sea con ese vacío en el estómago, nos atrevamos a hacer nuevas cosas, pero que esas nuevas cosas sean motivadas en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos y en nuestro proyecto de vida, que es muy importante, en el propósito, como siempre lo he venido mencionando en todos los anteriores videos. Y a veces es que simplemente tenemos una mirada catastrófica de las cosas. Es decir, nosotros a veces vemos las consecuencias de una manera muy grande, más grande que lo que en realidad es. A veces perdemos más quedándonos quietos o quedándonos ahí esperando, como lo que les contaba cuando nos quedábamos de pie, cuando yo me quedé de pie antes de lanzarme, que me quemé. O sea, es peor la consecuencia que lo que puede generar el lanzarme y el disfrutar de esa nueva experiencia que puede posibilitarnos atrevernos a nuevas cosas. Entonces es muy importante empezar a pensar sobre eso, sobre el temor, por qué está ahí, si realmente es justificado o si tiene una razón real de que esté ahí. Entonces, para concluir, es decirles y recordarnos que los temores siempre van a estar presentes en nuestra vida, siempre. Sea a la vida, a la muerte, a las relaciones, a los nuevos trabajos, a las nuevas experiencias, a la pobreza, a cualquier cosa va a existir. Lo importante es saber si esos temores están realmente justificados, si realmente tienen una razón de ser, si realmente no son imaginarios, ¿sí? Si no son irreales o si no son sobrevalorados. Eso es lo importante, empezar como a hacer esa evaluación, porque como ya lo hemos mencionado, hay temores que son necesarios y otros que se pueden, al contrario, que nos están alejando de las cosas que realmente queremos. ¿Cuántas cosas hay al otro lado
de ese temor. ¿Cuántas cosas estamos perdiendo en la vida por no atrevernos o por no romper con ese esquema de temor? Entonces es importante revisar y ver hasta dónde y empezar a ver qué nosotros tenemos también para enfrentar ese temor. O sea, cuáles son las cualidades, actitudes, experiencias, conocimientos que nos pueden ayudar a enfrentar ese nuevo reto que está al otro lado y que realmente simplemente estamos ahí detenidos por cosas que no tienen realmente razón de ser. Ahora bien, si cada uno de nosotros nota que el temor es tan grande que me está incapacitando, que me está limitando de tal forma, que me está impidiendo vivir, es importante buscar ayuda profesional. Recuerde que la psicología está para el servicio de todos y que están ahí los profesionales de la salud para poder trabajarlo. Entonces es la invitación, espero que si el video les gusta, por favor hagan comentarios, lo compartan, estaré muy atenta para recibir ideas sobre el próximo tema. Que estén muy bien, gracias.